Y no paraban. El maremoto continuó creciendo y las olas se acumulaban cada vez más altas. En cuestión de segundos se formó un tsunami colosal, de cientos de metros de altura. Desde el pico central de la isla Lodestar, ahora parecía estar al nivel de la pared de agua entrante. Esto no fue un simple saludo. Esto fue, un tsunami. Y en la misma cresta, un punto blanco se acercaba cada vez más. El Moby Dick, el barco de Barba Blanca, estaba surfeando el tsunami y avanzando hacia el campo de batalla en la isla Estrella Polar. Ese tipo, ¿por qué está aquí? Garp miró hacia el puerto, murmurando para sí mismo. Su tono había perdido todo rastro de alegría. Los marines no tenían forma de lidiar con los piratas de Roger y los piratas de Barba Blanca al mismo tiempo. Dos tripulaciones piratas legendarias, ahora convergiendo en un campo de batalla. En el puerto, el almirante de flota Sengoku, transformado en un Buda dorado gigante, estaba enfrascado en un feroz combate con el Rey Oscuro, Silvers Rayleigh. El puerto que los marines acababan de reconstruir ya estaba en ruinas cuando ambos se enfrentaron. Ningún edificio cercano a los muelles permaneció intacto. No muy lejos del campo de batalla donde lucharon Sengoku y Rayleigh, los oficiales de la marina y los piratas de Roger lucharon entre sí sin descanso. Ni Sengoku ni Rayleigh desplegaron todo su poder, temerosos de dañar a sus propios hombres o camaradas. Su enfrentamiento fue más una demostración de fuerza que una batalla a muerte. Pero cuando el misterioso tsunami apareció en el mar, ambos bandos, tanto marines como piratas, decidieron tácitamente dejar de luchar. Era natural. Cuando llegara el tsunami, no importaba si eras pirata o marine, todos morían. Ante la abrumadora fuerza de la naturaleza, los humanos éramos demasiado pequeños e impotentes. Es ese Barba Blanca. Aunque Sengoku aún no podía ver el Moby Dick sobre la ola, su Kenbunso Kwaki ya había sentido el aura poderosa que viajaba en el tsunami hacia ellos. Ya se había enfrentado a Barba Blanca antes, cuando ambos lucharon durante la era de los piratas de las rocas. Los poderes de la fruta Gura Gura de aquel hombre le habían dejado una impresión inolvidable. Provocar un tsunami de un momento a otro. ¿Quién podría resistirse a eso? Ese momento de entonces era igual que este momento de ahora. Al contemplar la interminable pared de agua, el rostro de Sengoku se volvió sombrío. Todas las unidades, retírense. Evitad el tsunami a toda costa. Sin dudarlo un segundo, Sengoku abandonó la lucha contra los piratas de Roger. Salvar vidas de marines era la prioridad. Reunidos aquí, en la isla Estrella Polar, estaban los mejores marines. Las élites del cuartel general de la Marina, las élites de los cuatro mares. Si estas fuerzas fueran diezmadas, olvidándose de defender el nuevo mundo, el control de los marines sobre los cuatro mares se vería sacudido por completo, sumiendo al mundo en el caos. Y eso significaría la pérdida de mucho más que unos pocos cientos o miles de vidas. Cuando Sengoku dio la orden de retirarse, Rayleigh también gritó a sus camaradas que huyeran a un terreno más alto. En un instante, los marines y piratas que habían estado luchando momentos antes se dispersaron como pájaros y bestias asustadas, cada uno mostrando sus verdaderas habilidades mientras corrían hacia la montaña central de la isla Lodestar. Los gritos de retirada reemplazaron a los gritos de batalla. Los oficiales de la marina huyeron a una velocidad asombrosa, pero los marines comunes, que solo contaban con sus piernas, no tenían ninguna posibilidad de escapar del tsunami. Muchos fueron abandonados por sus superiores en el puerto. Algunos oficiales, reacios a dejar a sus hombres atrás, agarraron a los subordinados que pudieron y los llevaron a un lugar seguro. Otros, al darse cuenta de que sus hombres no lo lograrían, dejaron de correr, dieron media vuelta y se plantaron frente a sus tropas, protegiéndolas. Encendieron cigarrillos, observando con calma la oleada que se acercaba. Sengoku no huyó. Se quedó en el puerto, observando a los oficiales que decidieron quedarse, con el rostro ensombrecido por la frustración mientras murmuraba entre dientes. Tontos. Entonces se giró, ya no los miró y enfrentó el tsunami que se dirigía hacia él. Cuando la ola llegó a 100 metros del puerto, Sengoku saltó ágilmente. Flotando en el aire, levantó la palma izquierda y concentró su fuerza en la derecha. Cuando la ola estaba a punto de estrellarse, Sengoku golpeó con la palma de la mano. Auge. Una explosión ensordecedora resonó en todo el puerto. La onda de choque abrió una enorme zona de vacío frente a Sengoku, abriendo el tsunami en una brecha tan alta como una montaña y extendiéndose miles de metros de ancho. La ola había sido perforada. El agua se estrelló contra la costa, avanzando tierra adentro con una velocidad aterradora. Por un instante, la costa de la isla Estrella Polar ofreció una visión extraña.
Todo lo demás estaba sumergido bajo un mar de agua, pero el puerto en sí permanecía seco. Pero el ataque de Sengoku no pudo contrarrestar por completo la fuerza del tsunami. Al perder impulso la ola, enormes cantidades de agua comenzaron a retroceder hacia el puerto. La diferencia de elevación entre el puerto y el interior ayudó a canalizar el agua hasta formar una inundación aterradora que se precipitó hacia la base naval. Los marines que acababan de sobrevivir al tsunami aplaudieron la increíble hazaña de Sengoku. Sus vítores no duraron mucho. La inundación llegó rugiendo desde atrás, arrastrando restos destrozados mientras se abalanzaba sobre el puerto. Un almirante. Inundación, inundación. Su alegría se convirtió en horror cuando se enfrentaron a la muerte una vez más. Riley y los demás, que estaban ayudando a sus compañeros de tripulación a huir, encontraron su camino bloqueado por la inundación. Riley suspiró profundamente, sacó su espada larga y lanzó una cuchilla voladora hacia la inundación. Su tajo partió la inundación en dos. El torrente fluyó junto al puerto por ambos lados, cayendo de nuevo al mar en cascadas gemelas. La fuerza de la inundación disminuyó rápidamente. Justo entonces, un gran barco blanco navegó velozmente por uno de los canales restantes y se precipitó al puerto con un fuerte chapoteo, levantando una lluvia de agua. La luz del sol caía sobre el rocío, proyectando un arco iris brillante sobre la base naval. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico, bajo la mirada de los marines y de los piratas, el sonido de pasos resonó desde el barco blanco con forma de ballena. Un momento después, un hombre gigante apareció en la proa, con el torso desnudo, envuelto en una bata blanca y sosteniendo a Kogarashi en su mano. Gurararara. ¿Qué lugar tan animado es este? No pretendo interrumpir. Solo vine a buscar a mi hermano. Así que díganme, marines, ¿dónde está Kozuki Oden? El barco era el Moby Dick, y el hombre que estaba en él no era otro que el capitán de los piratas de Barba Blanca, el legendario pirata Edward Newgate. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante mientras miraba a los marines y piratas en el puerto. Pero aunque hizo la pregunta a los marines, su mirada estaba fija en la montaña central de la isla Lodestar. Murmuró para sí mismo. Oden, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿No sabe lo mucho que odio esperar? Barba Blanca no había pensado siquiera en los marines. Ese hombre es, Barba Blanca. Es Barba Blanca está aquí. En la orilla, los marines reconocieron la imponente figura que se alzaba en la proa del barco. Gritos de conmoción resonaron por toda la costa. El almirante de flota Sengoku, que acababa de salvarlos del tsunami, fijó su mirada en Edward Newgate en la proa del Moby Dick y murmuró gravemente. ¿Por qué ha aparecido aquí de repente ese hombre? Sengoku ya había sospechado que el tsunami anterior fue causado por los poderes de Barba Blanca, pero ver al hombre y su barco en el puerto de la isla Lodestar todavía lo dejaba inquieto. Aunque Barba Blanca había sido alguna vez miembro de los piratas de Rocks y todavía llevaba el título de pirata en los mares, era muy diferente de los piratas comunes. La mayoría de los piratas sobrevivían saqueando y pillando, pero no Barba Blanca. Nunca saqueaba activamente. Sus gastos se cubrían con la eliminación de otros forajidos, la búsqueda de tesoros y la recaudación de dinero por protección. En términos generales, siempre y cuando los marines no provocaran a Barba Blanca, este no vendría a buscar problemas. Si los marines eran blancos y los piratas comunes negros, entonces Barba Blanca era ese tono de gris intermedio. Pero ahora, este pirata neutral había tomado acción, algo que Sengoku no había previsto al elaborar sus planes. Barba Blanca, ¿qué hace alguien como tú en un lugar como este? Al enfrentarse a los piratas de Roger y a los piratas de Barba Blanca, Sengoku sabía muy bien que incluso con todas las fuerzas de élite reunidas en la isla Lodestar, los marines no podrían enfrentarse a ambas tripulaciones legendarias a la vez. Comprender el verdadero propósito de Barba Blanca y evitar el conflicto directo era el único camino sensato ahora. Gurararara. Así que eres tú, Sengoku. No escuchar cuando la gente habla, es un mal hábito. Ya lo dije. Solo vine a buscar a mi hermano. Kozuki Oden. Finalmente, volviendo su atención hacia Sengoku, Barba Blanca sonrió mientras hablaba. ¿Kozuki Oden? Los marines no lo hemos visto, respondió Sengoku, frunciendo el ceño y negando con la cabeza. Pero incluso mientras hablaba, Barba Blanca simplemente le dirigió una mirada a Sengoku antes de girarse hacia Marco a su lado. Marco, ve a buscar a Oden. En cuanto lo tengamos, nos vamos. La pelea de los marines con Roger no tiene nada que ver con nosotros. Mientras Barba Blanca hablaba, Marco dio un paso adelante con una sonrisa radiante y saltó desde la proa del barco.
En un instante, sus brazos se transformaron en alas azules mientras se elevaba hacia el cielo, rumbo al corazón de la isla Estrella Polar. Sengoku observó la rápida partida de Marco, su expresión se oscureció. Justo cuando Sengoku se preparaba para presionar a Barba Blanca para obtener más información, Rayleigh y su tripulación regresaron al muelle. Al ver el Moby Dick anclado allí, Rayleigh saludó a Barba Blanca con una sonrisa. Vaya, vaya. ¿Cuánto tiempo sin verte, Neugate? Barba Blanca no devolvió el gesto amistoso. Con un resoplido frío, dijo. ¿Por qué está Oden en una isla ocupada por los marines? Navegó con ustedes para explorar, no para convertirse en su arma, ayudando a Roger en la batalla. He oído que su viaje ha terminado. ¿No es hora de que Oden regrese a mi barco? A Barba Blanca nunca le había hecho gracia que Roger aceptara a Oden a bordo, aunque hubiera sido decisión suya. Al fin y al cabo, era la primera vez que su familia decidía abandonarlo. Ja ja ja. Claro. Acabamos de perder a 2 tripulantes en prácticas y vinimos a buscarlos. Oden solo estaba echando una mano. Nuestro plan era traerlo de vuelta una vez que recuperáramos a nuestros hombres, explicó Rayleigh, sin dejar de sonreír. La expresión de Barba Blanca se relajó un poco ante eso. No respondió a Rayleigh, sino que miró hacia el interior. Sengoku escuchó, descifrando el significado de la identidad de Kozuki Oden. Ese samurái no solo había estado vagando entre tripulaciones, sino que era muy importante para Barba Blanca. Otros eran como hijos para Barba Blanca, pero a Oden lo consideraban un hermano. ¿Qué estatus superior podría haber? Y al darse cuenta de esto, la inquietud de Sengoku se agudizó. Con Oden como enlace, ¿podría Barba Blanca mantenerse al margen de la batalla de hoy? Incluso si esa fuera su intención, una vez que Oden actuara para ayudar a los piratas de Roger, ¿se mantendría Barba Blanca al margen? No. Cualquiera más podría hacerlo, pero no Barba Blanca. En el puerto, la tensión se disipó con la llegada de Barba Blanca. Pero en el centro de la isla, el ambiente solo se volvió más denso. Junto a la cueva rocosa, tanto Garp como Roger percibieron la presencia de Barba Blanca. Tras echar un vistazo hacia el puerto, volvieron a centrarse en la situación. La sonrisa de Roger se ensanchó. Sin intercambiar puras con Garp, se volvió hacia Oden y los demás. Oden, llévate a Shanks y a Buggy y vete de aquí. Rayleigh está en el puerto. Te recibirá. Tu hermano mayor, Neugate, también está aquí. Únete a él. Los marines no se atreverán a detenerte. Su radiante sonrisa lo decía todo. Con la llegada de Barba Blanca, Roger supo que la batalla de hoy contra los marines había terminado antes de empezar. Garp, al oír esto, negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Así que a los marines sí nos están dando por perdidos, ¿eh? Aunque imprudente por naturaleza, Garp comprendía la situación a la perfección. No deseaba seguir luchando contra Roger ahora, no con Barba Blanca presente y sin Yoriichi a quien proteger. Una pelea aquí se prolongaría sin resolución, y Garp no podía garantizar la seguridad de Yoriichi contra 2 leyendas piratas a la vez. Para él, el futuro de Yoriichi importaba mucho más que derrotar a la tripulación de Roger. «Roger, ¿qué hay en esa isla?», gritó Garp mientras Roger se preparaba para partir tras despedir a sus hombres. «¿Qué encontraste allí?». Roger hizo una pausa. Su sonrisa no se desvaneció, pero su mirada se agudizó. ¿De verdad quieres saberlo? Si te lo dijera, no podrías seguir siendo marine. Lo cambiaría todo para ti. ¿Aún quieres oírlo? Garp dudó, luego sonrió y negó con la cabeza. Entonces no te molestes. La mirada de Roger se posó en Yoriichi. ¿Y tú, jovencito? ¿No tienes curiosidad? ¿Curioso por el secreto de la última isla? Si quieres, te lo cuento. Yoriichi sonrió y negó con la cabeza. Lo que sea que esté enterrado ahí, no tiene nada que ver conmigo. Tengo mi propio camino. Si quiero saber, lo descubriré por mí mismo. Garp dejó escapar un leve suspiro de alivio. No sabía exactamente qué quería decir Roger, pero si podía quebrantar las convicciones de Yoriichi, era mejor no oírlo. Roger no se sorprendió. Incluso con pocos encuentros, podía ver que el joven tranquilo detrás de Garp tenía una voluntad de hierro. Cualquiera con el haki del rey lo haría. Después de mirar largamente a Yoriichi, Roger murmuró de repente. El futuro de los marines, tú y Shanks serán buenos amigos algún día. Ante esto, Roger se dio la vuelta y caminó hacia el puerto. Garp frunció el ceño a Yoriichi, quien se limitó a sonreír y bromeó. Tal vez Shanks quiera convertirse en un marine. Garp puso los ojos en blanco. Claro que Roger no se refería a eso. Pero no dijo nada más.
El futuro se decidiría por las decisiones que tomara hoy. Mientras la tripulación de Roger se retiraba, Garp y Yoriichi se preparaban para dirigirse al puerto. Pero antes de que pudieran moverse, una figura azul se precipitó hacia ellos desde el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, Marco flotó frente a ellos, con sus alas de llama azul batiendo constantemente. Garp rió entre dientes, señalando. Yoriichi, nunca has conocido a este hombre pájaro, ¿verdad? Es Marco de los Piratas de Barba Blanca, un zoan mítico que usa la fruta pájaro, modelo Fénix. Dicen que sus poderes regenerativos son iguales a los del mismísimo pájaro inmortal. Yoriichi observó a Marco con atención. A través de su mundo transparente, vio que las partes de Fénix de Marco carecían de músculos y huesos. Eran pura llama con un aura única. Marco, molesto por haber sido llamado hombre pájaro, ignoró a Garp y se preparó para irse. Pero en ese instante, Yoriichi desató un ataque aéreo. El aire se comprimió en una brizna de viento que golpeó el ala de Marco al despegar. El ala derecha recibió un impacto limpio, pero al instante quedó envuelta en llamas azules y la herida desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Impresionante regeneración, comentó Yoriichi. Marco, furioso, gritó. Marine. ¿Por qué me atacas? No te he hecho daño. ¿Acaso quieres la guerra con los piratas de Barba Blanca? Yoriichi solo lo miró brevemente antes de volver a alzar la espada. Con un zumbido, un corte negro envuelto en un rayo rojo se disparó hacia Marco. El corte llegó tan rápido que Marco no pudo esquivarlo. Justo cuando estaba a punto de golpear, se oyó un grito. Kozuki Oden apareció, apartó a Marco de una patada y cortó el corte con ambas espadas. Ruido sordo. Marco cayó al suelo y se levantó del cráter, frunciendo el ceño. Oden, ¿por qué me pateas? Eso dolió. Ni siquiera notó el corte reciente que tenía en la mejilla y que se negaba a sanar. Las heridas de Aki, por lo que su fruta no puede recuperarlas, reflexionó Yoriichi. Garp le rugió a Oden. Pirata. ¿Qué están haciendo? Podrían haber escapado. Ahora quieren pelea. Bien, los marines les darán una. El inesperado regreso de Kozuki Oden solo aumentó la irritación de Garp. Ya estaba molesto por haber dejado escapar a Roger y a los demás, y ahora esto lo empeoraba. Nunca había conocido a nadie tan desagradable como Kozuki Oden. Las personas que no sabían cuándo rendirse o carecían de sentido de la proporción eran las que Garp más despreciaba, aunque irónicamente, él mismo era del mismo tipo. La voz de Garp sonó fuerte e impaciente, y mientras miraba a Oden y Marco, sus puños se apretaron y una aura peligrosa irradiaba de todo su cuerpo. La mirada en sus ojos lo dejaba claro. Estaba dispuesto a lanzar un puñetazo a la menor provocación. A Marco, joven y relativamente inexperto, nunca le habían hablado así. Como miembro de los Piratas de Barba Blanca, estaba acostumbrado a que lo trataran con respeto, incluso con miedo. Aunque Marco no era una persona arrogante por naturaleza, estar rodeado de ese tipo de atmósfera le daba cierta sensación de superioridad al tratar con los extraños. Marine, ¿qué estás diciendo? Ustedes fueron los que atacaron primero. Si quieres luchar, lucha. Somos los Piratas de Barba Blanca. Nunca le hemos temido a nadie. Mi viejo es Barba Blanca. Irritado por el tono de Garp, Marco rugió desafiante. Desde su punto de vista, se sentía realmente ofendido. Solo cumplía órdenes de encontrar a Kozuki Oden. Cuando se encontró con Garp y Yoriichi, no tenía intención de enfrentarse. ¿Quién hubiera imaginado que ese marine pelirrojo atacaría de la nada? De no ser por los poderes únicos de la fruta del diablo de Marco, ese primer corte podría haberlo herido gravemente. Y ahora, estos dos marines parecían no estar dispuestos a dejar pasar las cosas, y el mayor incluso hablaba de los piratas de Barba Blanca con desdén. En su justa indignación, Marco olvidó convenientemente un hecho simple. Él era un pirata y los dos que estaban delante de él eran marines. Con un grito furioso, Marco extendió sus alas y salió disparado. Elevándose más de 10 metros, giró repentinamente y se lanzó hacia Garp, con sus garras transformadas en las mortíferas garras de un fénix, dirigidas al pecho de Garp. Garp no esquivó ni se inmutó. En cambio, levantó la vista con una sonrisa. ¿Dónde encontró Barba Blanca a semejante mocoso? Mientras hablaba, las garras de Marco se estrellaron contra su pecho. Se escuchó un ruido sordo cuando el impulso de Marco se detuvo bruscamente. Bajo los pies de Garp, las grietas se extendían por la tierra como una telaraña, pero Garp permaneció impasible. Su traje ni siquiera se alborotó. Garp levantó la cabeza y sonrió. Con un movimiento rápido, agarró la garra de Marco, alzó el brazo y lo blandió como un látigo, estrellándolo contra el suelo.
Auge. Un gran estruendo sacudió la zona, dejando un cráter con forma de pájaro en la tierra a los pies de Garp. Pero Garp no había terminado. Sin soltar la garra de Marco, lo levantó y lo aplastó de nuevo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Una y otra vez, hasta que su irritación finalmente se calmó. Con un último y despectivo lanzamiento, Garp arrojó a Marco a un lado como si tirara basura. El ataque había llegado tan rápido que Oden, que estaba a punto de ayudar, solo pudo observar cómo Marco era arrojado lejos. Sin pensárselo dos veces, Oden saltó tras él, atrapando a Marco en el aire. La fuerza del impacto los arrastró montaña abajo, estrellándose contra el suelo. Auge. El sonido resonó desde la base de la montaña momentos después. Garp se sacudió las manos, sonriendo con satisfacción. Ja ja ja. Eso se sintió bien. Yoriichi, recuerda esto. Cuando te encuentres con mocosos que no saben cuál es su lugar, debes darles una buena y dura lección. Vamos al puerto a reunirnos con Sengoku. Hace tiempo que no veo a Barba Blanca. A ver qué tal está. Mientras Garp bajaba la colina, Yoriichi miró hacia donde habían caído Marco y Oden, luego le dirigió a Garp una mirada curiosa. ¿Darles una lección dura a los mocosos, eh? Garp, más te vale no darme problemas si lo hago algún día. Recordaré tus palabras. Garp parpadeó confundido. ¿Por qué iba a causarte problemas? Yoriichi simplemente sonrió. Nada. Eres un niño raro, murmuró Garp, pero lo dejó pasar mientras descendían tranquilamente de la montaña. No tenían prisa. Garp, aparentemente indiferente a la situación del puerto, incluso se tomó el tiempo de señalar plantas comestibles a lo largo del camino, con aspecto demasiado relajado dada la presión que Sengoku debía de estar sufriendo. Mientras tanto, Marco y Oden habían llegado a la base de la montaña más rápido que el grupo de Roger. Cuando Roger, Shanks, Buggy y el dúo de animales bajaron, encontraron a Marco y Oden apenas saliendo de la tierra. Para Oden, la caída no fue nada. Emergió del cráter lleno de energía. Marco, por otro lado, estaba cubierto de tierra, su cuerpo envuelto en llamas azules mientras sus heridas sanaban rápidamente. Garp había demostrado moderación. Sin usar Aki, solo le había roto una docena de huesos a Marco, nada que el Fénix no pudiera arreglar en minutos. Por supuesto, si Marco no hubiera sido quien fue, probablemente ya estaría muerto. Roger saludó alegremente. Vaya, qué rápido. Qué buen chico es Garp, llevándolos a ambos. Ja ja ja. Sabía que podía confiar en él. La risa de Roger resonó, visiblemente divertido por la escena. Suaki le había contado todo lo sucedido, y lejos de enojarse, bromeó al respecto. Marco, todavía dolorido, se desplomó en el suelo. Ese maldito hombre de mediana edad, y ese niño, ¿quiénes son? Estos marines no juegan limpio. Roger soltó una carcajada. ¿Justo? ¿Eres un pirata y le pides justicia? A Garp. Ja 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 ja. Marco se quedó mirando con los ojos abiertos. Garp. Era Garp, el héroe de la marina. Había oído el nombre, por supuesto, pero era la primera vez que conocía en persona a un marine de tan alto rango. ¿Y ese marine pelirrojo? ¿Quién era? Vicealmirante Yoriichi, respondió Shanks antes de que Roger pudiera hacerlo. El que le quitó el brazo a Shiki. La hazaña se había convertido en la firma de Yoriichi, y los ojos de Marco se abrieron en reconocimiento. Entonces era él. El nombre de Yoriichi ya no era el de un desconocido en estos mares. Cualquiera que prestara mínimamente atención al equilibrio de poder en Grand Line había oído hablar de él. Tras dejar huella al superar a Shiki el León Dorado, Yoriichi era ahora una figura conocida por su nombre y sus acciones. Su nombre era reconocido tanto en el círculo de Roger como en el de Barba Blanca. Cuando Marco se dio cuenta de que el marine pelirrojo que lo había emboscado antes no era otro que el hombre que le había cortado el brazo a Shiki, su rostro se llenó de sorpresa. No me extraña que sea tan fuerte. Ese chico pelirrojo siempre fue Yoriichi. Pero, ¿no es demasiado joven? ¿A esa edad, tener tanta fuerza? Aunque hubiera entrenado desde el vientre materno, ¿cómo podría ser tan poderoso? Al recordar a aquel joven en la montaña, Marco no pudo evitar murmurar con incredulidad. Aceptaba que algunas personas fueran increíblemente fuertes, pero no podía creer que alguien de la edad de Yoriichi poseyera tal poder. Le hizo sentir como si hubiera desperdiciado sus últimos 20 años. Probablemente tenga la misma edad que Shanks y Buggy, dijo Roger con calma. El mundo siempre producirá a aquellos que nacen con un talento extraordinario. No hay necesidad de darle vueltas. Vámonos.
Necesitamos reagruparnos con la tripulación y abandonar la isla Lodestar mientras Garp no cambie de opinión. Roger se colocó delante de Marco, se inclinó, lo cargó sobre su hombro y, tras decirle una palabra a Shanks y a los demás, se dirigió hacia el puerto. Aunque los marines no parecían ansiosos por continuar la lucha, Roger sabía que era porque tanto los piratas de Roger como los piratas de Barba Blanca estaban reunidos aquí. Los marines no solo temían a los piratas de Roger. Su objetivo eran los piratas de Roger. Lo que temían era la fuerza combinada de las tripulaciones de Roger y Barba Blanca. Roger comprendió perfectamente lo que él y sus hombres habían visto en la isla final. Antes de que los marines reaccionaran, tenía que sacar a su tripulación. Si podía evitarlo, Roger no quería enfrentarse directamente a los altos mandos de los marines. Ya no tenía plena fe en su cuerpo. Tan solo esos 2 breves intercambios con Garp le habían dejado los pulmones ardiendo. Su estado era peor que el de hacía más de un año. Roger y su grupo avanzaron con rapidez. En cuestión de minutos, llegaron al puerto. Cuando Sengoku vio regresar al grupo de Roger, pero sin Garp ni Yoriichi, su rostro se oscureció de inmediato. Su Kenbunso Kwaki se desplegó al instante. Al comprender la situación, su expresión sombría se transformó en una de ira y frustración. Temía que Garp y Yoriichi hubieran caído. En cambio, bien, Rayleigh, gritó Roger con una sonrisa. Que Shanks y Buggy suban a bordo. Al ver que Roger y los demás estaban a salvo, Rayleigh también sonrió. Después de intercambiar saludos, Roger se puso en movimiento y aterrizó en el barco de Barba Blanca. Adiós, marines. Kozuki Oden rió mientras miraba a los marines en el muelle. De un salto imponente, siguió a Roger al Moby Dick. El rostro de Barba Blanca se iluminó cuando vio a Oden tan animado, pero cuando su mirada cayó sobre el pecho empapado de sangre de Oden, la sonrisa se congeló. Entonces, al ver a Marco colgado del hombro de Roger, la expresión de Barba Blanca se volvió furiosa. Miró fijamente a los marines y rugió. Infantería de marina. Te atreviste a ponerle las manos encima a mi familia. Me estás declarando la guerra. Mientras hablaba, Barba Blanca plantó a Kogarashi en la cubierta y levantó sus manos como garras. Grieta. Un sonido agudo rasgó el aire como una cáscara de huevo al romperse. El aire en sus dedos se fracturó en una telaraña de grietas transparentes, como cristales rotos. Con el movimiento de Barba Blanca, todo el puerto de la isla Lodestar comenzó a temblar violentamente. HMPH. Se le escapó un gruñido profundo, y la isla, ya hendida por el tajo de Roger, se estremeció violentamente. Las obras defensivas del puerto, reconstruidas con tanto esmero, se derrumbaron bajo la fuerza del terremoto. Los marines que toquen a mi familia pagarán el precio. Bramó Barba Blanca. Justo cuando estaba a punto de desatar todo su poder y convocar otro tsunami contra los marines, Sengoku dejó de dudar. Salió disparado al aire y, a cientos de metros de distancia, asestó un golpe de palma dorada al Moby Dick, enviando una temible onda expansiva hacia la nave. ¿Se supone que ese golpe débil tiene algún efecto, Sengoku? Barba Blanca rió, apretando el puño y lanzando un puñetazo al aire. El espacio ante él se deformó bajo el golpe. A medida que la onda de choque se acercaba, la distorsión se extendió, formando una barrera que bloqueó el ataque de Sengoku. Auge. El choque provocó olas que ondearon por el mar. Barba Blanca recuperó fácilmente a Kogarashi, listo para saltar y llevar la batalla a Sengoku. Pero la voz de Roger resonó. Neugate, no te enredes con los marines. Tengo algo importante que decirte. Vámonos primero. Barba Blanca entrecerró los ojos. Miró a Roger. Podré hablar después de haberles dado una lección a los marines. Las palabras de Roger no lo conmovieron. Entonces Oden le agarró el brazo. Hermano mayor, Roger sí que tiene algo importante que decir. Vamos primero. Si luchamos contra los marines, no acabará nunca. Y estoy bien, solo que parece peor de lo que es. Al oír esto, Barba Blanca dudó. De mala gana, miró fijamente a los marines y luego gritó. Si Oden no guarda rencor, yo tampoco lo haré. Pero aún necesito desahogarme un poco. ¿Estás listo? Nos vamos. A su llamado, su tripulación confirmó, y Barba Blanca asintió. Plantando a Kogarashi de nuevo, golpeó el aire con los puños. Debajo del Moby Dick, el mar se levantó, levantándolo a él y a Loro Jackson y llevándolos rápidamente lejos del puerto. Momentos después, la isla Lodestar volvió a temblar y se formó un tsunami que se extendió por kilómetros de largo y alcanzó cientos de metros de altura, estrellándose contra los marines. Utilizando el tsunami como cobertura, las 2 tripulaciones piratas lograron escapar.
Los marines no tuvieron oportunidad de perseguirlos. Sengoku, con el rostro sombrío, se preparó para actuar cuando un fuerte zumbido resonó desde el interior de la isla. El haki del conquistador de Garp hizo estallar la ola, deteniendo su avance y obligando al mar a retroceder. Jajaja. Lo siento, Sengoku. Llego tarde, jaja, tarde. Se rió Garp al llegar al puerto con Yoriichi. La furia de Sengoku estalló. Le apuntó con el dedo a la nariz a Garp y rugió. Maldito seas, Garp. ¿Qué hacías? ¿Cómo logró Roger rescatar a esos dos mocosos? Y Yoriichi, Sengoku se giró hacia Yoriichi, pero el joven marine levantó las manos e interrumpió. Roger me tendió una emboscada. Sengoku se quedó paralizado, con las pupilas entrecerradas. Miró a Garp con furia, a punto de estallar, cuando Yoriichi se adelantó y le entregó un trozo de papel blanco roto. A Sengoku se le quedaron las palabras atrapadas en la garganta. Miró a Yoriichi, desconcertado. Un documento de vida. Uno de los miembros de la tripulación de Roger. Podemos rastrearlos con esto. ¿La vibrecard de la tripulación de Roger? ¿De verdad tenías algo así preparado, muchacho? Garp no pudo ocultar su sorpresa al ver a Yoriichi Tsujikuni entregarle a Sengoku la carta vibre. No esperaba que Yoriichi pensara con tanta anticipación. Era como si Yoriichi hubiera predicho cómo se desarrollarían las cosas hoy, preparándose con mucha antelación. Sengoku sostenía la vibrecard en la palma de la mano, observándola moverse lentamente en una dirección. Su expresión también reflejaba sorpresa. Conocido como el brillante estratega de la Marina, su fuerza no residía solo en su poder como almirante de flota, sino en su capacidad de pensar las cosas con claridad. A diferencia de Garp, quien prefería resolver los asuntos con los puños, Sengoku siempre intentaba usar la cabeza siempre que podía. Había asumido que, bajo la tutela de Garp, Yoriichi se convertiría en otro luchador testarudo. Pero ahora, parecía que Yoriichi también había heredado la mentalidad cautelosa y calculadora de Zephyr. Al oír el tono burlón de Garp, Yoriichi negó con la cabeza y explicó con calma. No es que no tenga fe en nuestros marines. Esto fue solo una precaución. Después de todo, nuestros oponentes eran los piratas de Roger. Era lógico estar preparados. Y mira, esta precaución está resultando útil ahora, ¿verdad? La mirada de Sengoku pasó de la vibrecard a Yoriichi. Tras un momento, guardó la tarjeta cuidadosamente dentro de su abrigo, le dio una palmadita firme en el hombro y lo elogió. Bien hecho, Yoriichi. Esto será invaluable para los marines. Pero aún no es el momento adecuado para un ataque a gran escala. La tripulación de Roger y los piratas de Barba Blanca siguen unidos. Tal como estamos ahora, no podemos con dos tripulaciones piratas legendarias a la vez. Esperaremos a que se separen. Mientras tanto, desplegaré naves de vigilancia para rastrear sus movimientos. Hasta entonces, todos deben permanecer estacionados en la isla Lodestar. Mientras Sengoku hablaba, se giró y miró el puerto devastado, dejando escapar un profundo suspiro. Invertimos mucho en la infraestructura de esta isla. Aunque los tsunamis destruyeron la mayor parte, lo que hemos construido no es nada. Planeo rescatar lo que queda y establecer una base de la marina aquí. Garp, ¿qué te parece ese plan? Los marines, ahora que los piratas se habían retirado, comenzaron a limpiar el campo de batalla. Los tsunamis gemelos que Barba Blanca había desatado habían arrasado la mayoría de las estructuras de la isla. Las zonas residenciales quedaron completamente destruidas. Solo la zona portuaria, que Sengoku había defendido, se encontraba en un estado ligeramente mejor. Aún así, estaba llena de escombros y defensas destrozadas. Esta batalla, provocada por la intervención de Barba Blanca, les había costado muy caro a los marines. Los barcos cuyos mástiles Roger había partido se habían desvanecido bajo las olas durante el caos. Aunque no se había hecho un recuento final, las pérdidas eran evidentes. Lejos de la victoria, los marines habían sufrido mucho. Sengoku no se demoró. Había demasiado que hacer tras el desastre. Partió para coordinar las labores de recuperación, dejando a Garp sentado en un poste de piedra en el muelle en ruinas, contemplando cómo el mar empezaba a calmarse. Exhaló profundamente y miró a Yoriichi. Yoriichi, esa pequeña previsión tuya, tengo el presentimiento de que causará más problemas. Yoriichi se giró para encontrarse con la mirada de Garp. Los piratas de Roger, Garp, ¿por qué crees que los marines los persiguieron esta vez? Garp mantuvo sus ojos en el horizonte lejano, su voz baja y seria. ¿Realmente necesitamos una razón para luchar contra los piratas, Yoriichi? Yoriichi captó el tono pero no insistió. ¿No es eso lo que se supone que deben hacer los marines?
Garp rió sin alegría. ¿En serio? Reunimos casi todo el poder del cuartel general de la Marina aquí, abandonamos nuestro control sobre los cuatro mares, solo para acabar con una tripulación que jamás ha atacado a civiles inocentes. Mientras estuvimos atados a Roger, los cuatro mares, sin protección de la Marina, se han convertido en un paraíso pirata. ¿Quién sabe cuánta gente ha muerto sin necesidad? Dime, Yorichi. ¿De verdad crees que esto fue por el bien del pueblo? Las palabras de Garp le hirieron profundamente. Yorichi guardó silencio un instante y luego habló con determinación. Shanks y Buggy son solo unos niños. No han hecho nada atroz. Nuestra propia inteligencia lo confirma. Matarlos iría en contra de la justicia en la que creo. En cuanto a mi duelo con Kozuki Oden, él es un espadachín, y yo también. Entre espadachines, no hay margen para la contención. Eso no traiciona mi justicia. ¿Y perdonar a Marco? Eso fue para evitar que arrastráramos a los marines a una guerra con la tripulación de Roger y la de Barba Blanca. El coste habría sido inimaginable. No podemos permitírnoslo, no cuando nuestras fuerzas provienen de los cuatro mares. Tomé esa decisión sabiendo que iba en contra de mis principios, pero no me arrepiento. Garp miró a Yorichi con una amplia sonrisa y se volvió hacia el mar. Bien. Mantén esa justicia, Yorichi. Si algún día lideras a los marines, sé que los harás mejores. Pero escucha, si pretendes desafiar a los superiores, vivir según tu justicia, necesitarás más que fuerza. Necesitarás poder, aliados. Y aún no lo has logrado. Después de una parada, añadió, no te unirás a la persecución de la tripulación de Roger. Ahora eres contraalmirante, Yorichi. Es hora de que asumas mayores responsabilidades. Sengoku planea construir una base aquí, y recomendaré a Kuzan para que la dirija. Trabajarás junto a él. Fortalécete aquí, en el corazón del nuevo mundo. Recuerda esto. Solo, no puedes lograr nada. Yorichi asintió, sin ofrecer objeciones. Garp se sumió en un silencio pensativo. Mientras contemplaba el mar, su mente bullía con pensamientos no expresados. Y mientras ambos hablaban, lejos de la isla Lodestar, los piratas de Roger y los piratas de Barba Blanca se reagruparon en otra isla en las profundidades del Nuevo Mundo. Esa noche, bajo un cielo estrellado pero ralo, la luna creciente brillaba pálida y fría. Era junio. Aunque los días ya parecían pleno verano, al caer la noche, la temperatura se desplomó, dejando el aire fresco, a no más de 12 grados. En una isla aislada en las profundidades del Nuevo Mundo, mucho más allá de la isla Estrella Polar, los piratas de Roger y los piratas de Barba Blanca se habían reunido tras escapar por los pelos de los marines. Esta isla, antaño desolada, ahora resonaba con la estridente alegría de los piratas que festejaban y bebían juntos. Ja ja ja. Oden, ¿cómo te sentiste al viajar con Roger? ¿Alguna anécdota interesante? Cuéntanosla, vamos. Alrededor de una hoguera rugiente que iluminaba la orilla desierta, se reunieron miembros de ambas tripulaciones, con un ambiente animado mientras bebían e intercambiaban historias. Barba Blanca, con una jarra en una mano y el otro brazo sobre el hombro de Kozuki Oden, rió mientras interrogaba a su compañero, ausente durante tanto tiempo. Vimos tantas cosas increíbles, dijo Oden, alzando su copa. Sus ojos brillaban con la emoción del recuerdo, aunque un atisbo de nostalgia ensombrecía su mirada. Una isla en el cielo, con una ciudad de oro más allá de lo imaginable. La isla del hombre Gyojin, en las profundidades del mar, donde probé un pescado como nunca antes había comido. Y en Dressrosa conocí a los enanitos, tan pequeñitos y lindos que no podía creerlo. Y no fueron solo las vistas. Conocimos a muchísimos piratas poderosos y nos enfrentamos a marines imponentes. Solo después de dejar Wano comprendí lo vasto que es el mundo. Podría viajar para siempre, Witei-chan. Barba Blanca no notó el toque de melancolía en el rostro de Oden. Bebió profundamente y sonrió. Si así es como te sientes, entonces sigue navegando con nosotros. ¿Qué te depara el futuro? Ya has surcado los mares con Roger, sí, pero aún queda mucho mundo por ver. Sube de nuevo a bordo. Sigamos juntos en busca de aventuras. Pero Oden negó con la cabeza. Su respuesta congeló la sonrisa de Barba Blanca, que se rió a carcajadas. Incluso Roger y sus hombres, sentados cerca, guardaron silencio al percibir el cambio de humor. No me voy a quedar contigo, dijo Oden. Barba Blanca se quedó mirando. ¿Por qué no? No estarás pensando en quedarte con Roger, ¿verdad? Una presión peligrosa llenó el aire mientras la intención asesina de Barba Blanca se encendía. Bajó la mano hacia su Kogarashi, con los nudillos blancos.
Su mirada se posó en Roger y su tripulación. La repentina oleada de tensión hizo que todos los piratas presentes se quedaran paralizados. Solo Roger, tan tranquilo como siempre, continuó bebiendo sin el menor asomo de preocupación. No te enojes. No es eso en absoluto, dijo Oden con suavidad. Me voy a casa. De vuelta a Wano. Ha pasado tanto tiempo, extraño a Toki, Momonosuke y Yori. Ni siquiera sé cómo están. El ceño fruncido de Barba Blanca se suavizó a medida que comprendió. Ah, ¿con eso qué es? Jaja. Pensé que hablabas en serio. Claro que deberías irte a casa. Ya has estado fuera demasiado tiempo. Al disiparse la tensión, la reunión volvió a relajarse. El festín recuperó su calor hasta que Roger habló con voz tranquila pero clara. Aunque Oden quisiera seguir navegando con nosotros, no podría. Mi viaje ha terminado. Ya no queda nada en este mar que me retenga. Barba Blanca entrecerró los ojos, y su tripulación, junto con los hombres de Roger, se volvió hacia su capitán en un silencio atónito. Solo Shanks y Buggy observaban con los ojos muy abiertos y confundidos. Capitán, ¿qué quiere decir? Preguntó Shanks desconcertado. ¿Qué quieres decir con no queda nada? Roger les sonrió, brillante y agridulce. Dije en serio. Voy a disolver a los piratas de Roger. Gracias a todos por ser parte de este viaje. Termina aquí. Las chispas del fuego flotaron en la noche mientras los piratas permanecían congelados. Barba Blanca bebió un gran trago de sake, en voz baja. ¿Entonces está decidido? Lo es, dijo Roger asintiendo. Ya se lo dije a la tripulación. Solo que estos dos chicos no se enteraron. Cuando zarpamos hacia Lautale, Buggy estaba enfermo y Shanks se quedó para cuidarlo. La decisión se tomó a nuestro regreso. Shanks y Buggy corrieron al lado de Roger, sin poder creer lo que oían. Se les llenaron los ojos de lágrimas al mirarlo, al hombre que había sido como un padre para ambos. No mires así, dijo Roger suavemente. Algún día, comandarás tus propias naves. Tu aventura apenas comienza. La mía ya terminó. Luego se volvió hacia Barba Blanca y le puso una mano en el hombro. Blanquito, hay algo importante que necesito decirte. Ven conmigo. La curiosidad venció a la reticencia, Barba Blanca se levantó y lo siguió hasta la orilla, donde la luz de la luna plateaba la arena. Sus voces no se oían más allá de las olas. Cualquier secreto que Roger compartiera esa noche, solo el mar lo sabría. El amanecer amaneció en la isla Lodestar. En el puerto destrozado, los marines ya trabajaban arduamente bajo el mando de Sengoku, reparando lo que podían. Los barcos dañados se alineaban en el puerto, donde los carpinteros se afanaban en remendar sus cascos. Esta batalla no le trajo ninguna gloria a la armada, solo grandes pérdidas y una mancha en el historial de Sengoku. Un sonido bajo de bocina atrajo su atención mientras un barco blanco se acercaba a gran velocidad. Su bocina sonaba clara a través de las olas. En una destartalada nave patrulla de casco verde, Yori y Chitsugikuni y Kuzan hicieron una pausa en su trabajo para alzar la vista. La cruz negra de la bandera del recién llegado resonó en la mirada de Yoriichi. ¿Una nave del gobierno mundial? Murmuró Yoriichi. La guerra terminó. ¿Qué hacen aquí? La repentina aparición de la nave del gobierno mundial llamó la atención de los marines, que estaban ocupados en el puerto. La noticia de su llegada se comunicó rápidamente a la cadena de mando hasta que llegó al almirante Sengoku. En ese momento, Sengoku estaba en la oficina del buque insignia, discutiendo con Garp si perseguir a los piratas de Roger. Los dos oficiales de alto rango discrepaban al respecto. Garp se oponía firmemente. En su opinión, los piratas de Roger nunca habían hecho nada verdaderamente atroz, y gastar ingentes recursos de la marina para dar caza a una tripulación tan poderosa serviría de poco para salvaguardar la paz en los mares. Para Garp, atacar a unos cuantos nobles corruptos no era ningún delito. De hecho, era hacerle un favor al pueblo. Pero Sengoku tenía otras consideraciones. El título de rey pirata se había convertido en un estandarte bajo el cual se unían los piratas. Si los marines lograban capturar a Roger ahora, podrían asestar un duro golpe a la arrogancia y las ambiciones del mundo pirata. En los últimos años, las hazañas de estos grandes piratas habían sido sensacionalizadas por la prensa desenfrenada, y cada vez más gente común comenzó a romantizar la vida de los piratas, persiguiendo sueños de libertad y fortuna a través del botín. Sengoku creía que destruir a los piratas de Roger enviaría un poderoso mensaje a todo el mundo, mostrando a aquellos con fantasías piratas que ni siquiera el rey pirata podía escapar de la justicia de los marines. Justo cuando la discusión llegaba a su punto álgido, llamaron a la puerta.
Con permiso para entrar, un marine informó de la llegada de la nave del gobierno mundial. El gobierno mundial ya está aquí. La guerra acaba de terminar, y tan ansiosos están por entrometerse. Se burló Garp, con un tono destilando desdén. Parece que tienen los ojos y los oídos en todas partes. Nada en la isla Estrella Polar se les escapa. El gobierno mundial, liderado por los dragones celestiales, era la autoridad suprema formada por cientos de naciones. Bajo su mando se encontraban dos brazos militares clave. Una de ellas era la Red CP, los agentes directos de los dragones celestiales, encargados de inteligencia, asesinatos y protección. El otro era la infantería de marina, la cara visible de la justicia, que luchaba contra piratas y otros malhechores. Si bien la infantería de marina aparentemente tenía el mismo estatus que el gobierno mundial, en realidad solían servir a su voluntad y eran superados en rango por los agentes del PC, considerados herramientas más leales y útiles de los dragones celestiales. Toda esta operación contra los piratas de Roger había sido orquestada por el gobierno mundial. Los marines se llevaron la peor parte del combate, mientras que los agentes del PC apenas habían movido un dedo. No es de extrañar que Garp no tuviera nada amable que decir sobre su repentina llegada. Bueno, claro que la información del CP es buena. Vamos, veamos qué quieren esta vez, dijo Sengoku, levantándose de su silla y guiando a Garp a cubierta. Cuando emergieron, el barco del gobierno mundial estaba llegando al puerto. Era una embarcación reluciente, blanca como la nieve, más un yate lujoso que un buque de guerra. Donde los barcos de los marines mostraban las cicatrices de la batalla y el mar, con cascos descoloridos por la sal y el rocío, este barco parecía como si nunca hubiera tocado el agua. Su casco prístino reflejaba el sol con tanta intensidad que hería la vista. Vaya, vaya, un barco nuevo, dijo Garp, apoyándose en la barandilla. Mira ese casco impecable. Hace que nuestros barcos parezcan naufragios. Menudo chiste. Su voz estaba cargada de burla. Sengoku no dijo nada, observó cómo el barco atracaba junto al suyo. Tan pronto como se asentó, 4 figuras saltaron desde la cubierta como un borrón, aterrizando suavemente en el buque insignia de la marina. Sus capas blancas ondeaban al enderezarse, con los rostros ocultos tras máscaras. La máscara del líder era mitad rostro lloroso, mitad rostro risueño, una visión tan inquietante como inquietante. Almirante Sengoku, vicealmirante Garp. Un placer conocerlos, dijo el líder, quitándose el sombrero y haciendo una ligera reverencia. Sus 3 compañeros lo imitaron, como si fueran nobles en lugar de espías. Garp frunció el ceño. ¿Qué es esta farsa? Sengoku simplemente asintió, esperando escuchar sus asuntos. Almirante Sengoku, vicealmirante Garp, continuó el agente del CP0. Tengo entendido que los 2 piratas Roger que capturaron fueron rescatados por el propio Roger. No solo eso, sino que toda la tripulación del Roger escapó de sus manos. Comprendo la dificultad de enfrentarse a los piratas de Roger y a la tripulación de Barba Blanca a la vez. Pero dime esto. Si atrajeron a Roger a esta isla, ¿por qué no ejecutaron a los prisioneros de inmediato? ¿Por qué le dieron a Roger la oportunidad de salvarlos? Estamos aquí para investigar ese fallo. Sengoku y Garp intercambiaron una mirada, con la sorpresa reflejada en sus ojos. ¿El CP0 estaba allí para darles un sermón? El agente del CP0 continuó con voz fría. Y arrestaremos a los marines que custodiaban la prisión para interrogarlos. Garp rió, bajo y amenazante. Estás viendo al hombre que custodiaba la prisión. A mí. Cruzó los brazos, con la cabeza bien alta, retándolos a intentarlo. El aire se volvió más tenso a medida que los agentes del CP0 enfrentaban todo el peso del desafío del vicealmirante. El verdadero propósito de la visita del CP0 a la isla Lodestar quedó claro. Pretendían capturar a los marines que habían custodiado a los prisioneros de los piratas de Roger. La audacia de semejante extralimitación fue asombrosa. Sengoku y Garp jamás permitirían que eso sucediera. Daba igual si el guardia en cuestión era Yoichi Tsujikumi o cualquier marine. Sengoku y Garp jamás permitirían que el CP0 humillara a sus hombres. Incluso si los marines hubieran cometido un error, no le correspondía al CP0 juzgarlos. Si hubieran permitido que estos agentes del CP0 se llevaran a su gente hoy, ¿qué imagen habrían dejado Garp y Sengoku entre los marines? Garp, comprendiendo sus intenciones, inmediatamente asumió la responsabilidad de la defensa de la prisión. Garp levantó ligeramente la cabeza, con una amplia sonrisa en el rostro, mientras observaba a los 4 agentes del CP0. Estaba ansioso por ver qué se atreverían a intentar. La expresión de Sengoku también se ensombreció.
Las exigencias del CP0 habían traspasado los límites, invadiendo su autoridad como almirante. Sengoku nunca había sido de los que ansiaban el poder por sí mismo, pero su puesto se ganó con esfuerzo, impulsado por el deseo de cambiar a los marines y hacer un verdadero bien al mundo. Para lograrlo, tanto la fuerza como la autoridad eran indispensables. Vicealmirante Garp, ¿era usted quien custodiaba la prisión? El líder del CP0, con su máscara dividida entre un rostro lloroso y uno risueño, dudó por un momento antes de dejar escapar una risa fría. Ja, vicealmirante Garp, ¿es esta su forma de probar nuestras capacidades de inteligencia del CP0? La sonrisa de Garp no vaciló. ¿Y si lo soy? ¿O me vas a decir exactamente a quién planeas quitarnos? Mientras hablaba, el haki del conquistador de Garp irrumpió, abalanzándose sobre los 4 agentes. La presión se hizo tangible, azotándolos como una tormenta. Sorprendidos, los 4 cayeron sobre una rodilla, con el cuerpo encorvado como si cargaran con pesos invisibles. La cubierta bajo sus pies se quebró, e incluso las barandillas cercanas se astillaron bajo la fuerza que se expandía. Vamos, dime. ¿A quién pretende sacar de mis marines? La sonrisa de Garp se desvaneció, sus puños apretados. Su manto de justicia ondeó al viento, impulsado por la fuerza de su haki. Oye, Garp. Uno de los agentes del CP0 forcejeaba para mantenerse en pie bajo la aplastante presión. Al ver esto, Garp flexionó ligeramente las rodillas, listo para atacar en cualquier momento. Sengoku agarró rápidamente la muñeca de Garp, con voz baja pero firme. Todos en la marine conocían el estatus único de Garp, al igual que el gobierno mundial. Incluso en el futuro, cuando su hijo se convirtiera en el hombre más buscado del mundo y su nieto ascendiera al rango de emperador del mar, la posición de Garp en la marine permanecería intacta. Si alguien más hubiera protegido al hijo del rey pirata, lo habrían ejecutado hace mucho tiempo. Pero Garp salió ileso. Para él, presionar al CP0 de esa manera era un asunto trivial. Vicealmirante Garp, su mensaje es claro. Informaremos de todo a los 5 ancianos. Veamos si eres tan atrevido cuando vengan a llamarte. El agente del CP0 con máscara roja comenzó, pero antes de que pudiera terminar, Garp desapareció. Una mancha blanca salió disparada hacia adelante. Garp apareció ante él, le sujetó la cabeza y lo levantó de la cubierta. La cubierta se sacudió mientras una energía atronadora recorrió el aire. Pequeño mocoso. ¿Me estás amenazando? Con un rugido, Garp arrojó al agente al mar y el cuerpo del hombre desapareció en un chorro de agua. A lo lejos, en un barco de casco verde, Yori y Chitsugikuni y Kuzan observaban desde la borda. El destello de Aki, el repentino vuelo de la figura blanca y todo les decía que Garp había actuado. Ja, ese es el vicealmirante Garp. No importa quién seas, te dará un puñetazo, dijo Kuzan con un silbido perezoso. Yoriichi asintió. Realmente intrépido. Me pregunto qué dijo el gobierno mundial para que se pusiera así. Quizás algo sobre dragón, supuso Yoriichi. Nunca imaginó que esto tuviera algo que ver con él. Sin que él lo supiera, el verdadero interés de CP0 no era la fuga de la tripulación de Roger. Era Shanks, ya un hombre señalado a ojos del gobierno mundial. Pero ni Garp ni Yoriichi lo sabían. Para Garp, esto simplemente se trataba de proteger a los suyos. Los demás agentes del CP0 finalmente reaccionaron, saltando tras su camarada. El líder, en silencio durante un largo instante, dirigió a Garp una mirada profunda e indescifrable. Vicealmirante Garp, almirante Sengoku, nuestro mensaje ha sido entregado. Entendemos que los marines tienen una forma de rastrear a los piratas de Roger. El CP0 se unirá a su búsqueda. Espero que no tengan objeciones. Sengoku asintió levemente. Con eso, el líder enmascarado saltó de la cubierta, usando a Geppo para regresar a su barco sin decir ni una palabra más sobre su subordinado caído. Al verlos irse, Garp escupió al mar y se dio la vuelta para irse. No tiene sentido que haya demasiados hombres persiguiendo a Roger, le dijo por encima del hombro a Sengoku. Deberíamos reducir nuestras fuerzas. Que regrese el resto de los marines. ¿Y qué hay de esa nueva base que quieres construir? Pon a Kuzan al mando. Nombra a Yoriichi su lugarteniente. Hablaré con Cepid. Lo expresó como un consejo, pero el tono de Garp no admitía discusión. Antes de que Sengoku pudiera protestar, Garp se había ido. Sengoku suspiró. Había querido asignar al vicealmirante Borsalino al puesto, no a 2 jóvenes oficiales. Pero con el apoyo de Garp, ¿qué otra opción le quedaba? A pesar de su juventud, nadie podía cuestionar la fuerza de Kuzan y Yoriichi.
La nave del gobierno mundial permaneció en la isla Estrella Polar apenas unos minutos antes de partir. Sengoku ordenó una semana de descanso y luego envió a la flota principal de regreso a casa, reteniendo solo una pequeña fuerza para continuar la persecución. La unidad de Kusan, ahora denominada Rama Geise, se quedó atrás para establecer la nueva base. Kusan fue ascendido a comandante de Rama con autoridad sobre oficiales inferiores al rango de capitán. Yoriichi, como su segundo, tenía autoridad sobre oficiales subalternos. De un solo golpe, ambos habían pasado de ser oficiales de Estado Mayor a comandantes de su propio dominio. Una semana después, el número de barcos atracados en el puerto de la isla Lodestar comenzó a disminuir drásticamente. Buques de guerra de la Marina de todo el mundo comenzaban a regresar a casa. A diferencia de su llegada encubierta, destinada a evitar la mirada de los piratas de Roger, los marines no tenían motivos para escabullirse en su regreso. Con Garp y Sengoku escoltándolos, la gran flota de la armada partió de la isla Lodestar en una majestuosa procesión, rumbo directo al cuartel general de los marines. El viaje de regreso tampoco fue en vano. Los piratas a lo largo de la ruta fueron aniquilados convenientemente. Al llegar, los buques de guerra apenas cumplían con las normas de carga. Para cuando regresaron, sus cascos estaban notablemente más bajos. Estaba claro que una vez que la flota regresara, Impel Down esperaría muchos nuevos huéspedes. En el puerto de la isla Lodestar, Kuzan y Yoriichi Tsujikuni, líderes de la recién creada rama Geise, estaban uno al lado del otro en el muelle, observando cómo la flota desaparecía en el horizonte. Kuzan se estiró perezosamente, con una sonrisa en su rostro mientras suspiraba aliviado. Nuestras posiciones finalmente han cambiado de verdad. Yoriichi, a partir de hoy, nuestras vidas como marines finalmente entran en su fase de desarrollo. Si bien el cuartel general de la Infantería de Marina contaba con numerosos oficiales, eran escasos los que podían dirigir una rama entera. Muchos contraalmirantes y comodores solo ocupaban sus puestos nominalmente, sin autoridad ni mando reales. La mayoría de ellos debían acompañar a los vicealmirantes en misiones u operar en grupos conjuntos con otros contraalmirantes. Sus acciones eran limitadas y sus poderes no aumentaron significativamente. Muy pocos oficiales del cuartel general tenían autoridad para realizar nombramientos de personal. Al fin y al cabo, el cuartel general estaba repleto de vicealmirantes, y por encima de ellos estaban los almirantes y el almirante de flota. ¿Quién le daría voz a un contraalmirante o a un comodoro en los nombramientos? Aunque ni Kuzan ni Yoriichi habían sido promovidos de rango, convertirse en líderes de su propia rama les dio una influencia sin precedentes. Mientras pudieran conseguir financiación, podrían construir una rama del tamaño que desearan y reclutar tantos marines como necesitaran. Imaginen a un contraalmirante al mando de decenas de miles. ¿Seguiría siendo contraalmirante a ojos de los demás? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La isla Estrella Polar se encuentra en las profundidades del Nuevo Mundo. La situación en la que nos adentramos y será increíblemente compleja. Kuzan, ¿cómo planeas construir esta nueva sucursal? ¿Confiando en esos nuevos reclutas que trajiste a bordo? Si ese es el plan, entonces más vale que nos retiremos del Nuevo Mundo mientras aún podamos. Yoriichi no compartía el optimismo de Kuzan. Afianzarse en lo profundo del Nuevo Mundo no iba a ser fácil. Olvídate de los innumerables piratas en las aguas cercanas, solo el grupo de inadaptados que ya estaban dentro de la rama eran un dolor de cabeza suficiente. Yoriichi no era un corazón sangrante, pero no quería que los reclutas verdes murieran sin sentido en el Nuevo Mundo. Este no era el tipo de lugar al que debían enviar a los novatos. Por supuesto que no, tenemos que expandirnos. Estoy planeando reclutar a 1000 personas primero, solo para poner en marcha la sucursal. Kuzan respondió sin dudarlo, con los ojos llenos de emoción por el futuro. Yoriichi lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿1000? ¿Con solo hablar? Incluso con una financiación decente, no era fácil encontrar marines listos para la batalla en el Nuevo Mundo. Además, este era el Nuevo Mundo. Cualquiera con fuerza se convertía en pirata. ¿Quién en su sano juicio trabajaría y produciría en lugar de robar y navegar libremente? ¿Qué creía él que eran las personas, bueyes? Jaja, es broma. Al darse cuenta de que estaba siendo demasiado idealista, Kuzan rió entre dientes y luego contempló el mar. Tras un momento de reflexión, habló con solemnidad. Yoriichi, primero planeo establecer una red de comunicación. Navegar en el Nuevo Mundo depende de las log poses y las vibrecars. Necesitaremos ambas para la navegación.
Quiero pasar un tiempo explorando los mares que rodean la isla Lodestar, familiarizándome con las ciudades y reinos cercanos y luego configurar la red de comunicaciones. Definir zonas de patrullaje y estabilizar primero el mar circundante. Un entorno estable atraerá a los civiles. Una base poblacional numerosa se convertirá naturalmente en nuestra cantera de reclutamiento. Ese es nuestro plan externo. Internamente, entrenaré a los marines que ya tenemos. Se unieron porque creen en la justicia. Confío en que, una vez capacitados, se convertirán en la base de nuestra rama. La mayor parte de la tripulación del Kuzan llevaba alistada menos de un año. Solo un puñado de suboficiales fueron transferidos de otras unidades, e incluso entonces, ese número era pequeño. El poder de combate de la rama era extremadamente alto en la élite. Los marines de base seguían siendo bastante débiles. Lo que dijo Kuzan fue, finalmente, verdaderamente constructivo. Sí, estoy de acuerdo. No hay necesidad de apresurar la expansión ni de empezar misiones de inmediato. Concentrémonos en fortalecernos primero. Kuzan, sugiere al cuartel general que transfieran a Kiros aquí. Y, si es posible, trae a algunos graduados de la Academia de la Marina del año pasado, aquellos con entrenamiento de oficial. Necesitamos personas con capacidad de liderazgo. Si nos basamos únicamente en nuestra propia formación, no podremos gestionarlo todo. No importa la época, el talento es siempre el recurso más escaso. En este momento, eso es exactamente lo que más les faltaba a Kuzan y Yoriichi. Al escuchar la sugerencia de Yoriichi, Kuzan no dudó. Sacó su Denden Mushi y llamó directamente a Sengoku. Aunque solo era un contraalmirante, Kuzan no era como los demás. Podía contactar directamente con el almirante Sengoku. Sengoku, quien había salido de la isla Lodestar hacía poco, respondió a la llamada y no rechazó la solicitud de Kuzan. Inmediatamente emitió órdenes de traslado para Kiros. Más aún, Sengoku era plenamente consciente de los desafíos que enfrentaba Kuzan. No solo envió a Kiros, sino que también desplegó a Momonga, Kibin y Shuen en la rama G&C. Momonga se había graduado de la Academia de Marina y, después de más de un año de riguroso servicio, ahora era un teniente coronel activo en el West Blue. Kibin, aunque solo era teniente, había ascendido de rango a toda velocidad. Al igual que Momonga, había estado destinado en el West Blue. Shuen, ahora teniente comandante, había estado activo en el South Blue y también ascendió de rango rápidamente. Los tres eran sólidos en términos de fuerza. Momonga se especializó en Roku City, con un feroz estilo de espada. Ahora podía lanzar cortes voladores, lo que lo colocaba a punto de convertirse en un maestro de la espada. Podía liderar escuadrones para abatir piratas con recompensas de alrededor de 50 millones, comparables a las de Zoro en la era de Arabasta. Kibin dominaba con maestría el Tekai, lo que lo hacía prácticamente inmune a los ataques piratas comunes. Podía enfrentarse a piratas con recompensas de unos 20 millones, casi al mismo nivel que el futuro Arlon. Shuen tenía una ventaja única. Durante una misión, consumió accidentalmente una fruta del diablo y obtuvo el poder de la fruta óxido-óxido. Su efectividad en combate era difícil de medir, pero si el oponente era un espadachín, su ventaja era abrumadora. En su límite actual, estaba prácticamente al nivel de Momonga. Kuzan, Yoriichi Tsujikuni, Kiros, Momonga, Kibin y Shuen. Estos 6 se convertirían en las piedras angulares de la futura sucursal de G&C. Establecer una nueva rama de la Marina no fue tarea fácil. Para consolidar una presencia duradera en la isla Estrella Polar, la principal prioridad de Kuzan y Yoriichi Tsujikuni era asegurar una ruta de suministro estable. Debido al enfrentamiento previo entre los marines y los piratas, los residentes originales de la isla ya habían evacuado. Esto dejó tierras de cultivo y huertos vacíos, y cuando los marines reconstruyeron el pueblo para albergar a sus numerosas fuerzas, terminaron construyendo más casas de las necesarias. Para no desperdiciar estos recursos, la primera idea de Kuzan y Yoriichi fue repoblar la isla y desarrollar el comercio marítimo. Solo así la rama de la marina podía acceder fácilmente a los suministros. Una vez que el comercio prosperaba, los comerciantes traían mercancías a la isla para comerciar. De esa manera, los marines no necesitarían navegar a ciudades o países distantes solo para reabastecerse. Una semana después de la partida de la gran flota de marines, Kuzan y Yoriichi, tras decidir la ubicación de su nueva base, se hicieron a la mar con una docena de marines. Su objetivo era llegar a Pueblo Migo, el asentamiento más cercano a la isla Lodestar, y reclutar personas dispuestas a regresar a vivir allí.
Muchos de los antiguos residentes de la isla se habían mudado a Migotown tras recibir fondos de reasentamiento. Si estaban dispuestos a regresar, Kuzan no tenía ningún problema en traerlos a casa. Por supuesto, las casas y los terrenos no podían simplemente regalarse. Según las normas de compensación originales, ahora se venderían al 70% de la tasa de subsidio anterior. El importe descontado se consideraría depreciación insular. Después de todo, el terreno de la isla Estrella Polar había cambiado drásticamente. El tajo que Roger había asestado como saludo había partido la isla en dos. Aunque la fisura tenía solo unos metros de ancho, la atravesaba por completo y afectaba claramente la vida cotidiana. Migotown, aunque se le llama pueblo, en realidad está situado en una isla que se extiende por 200 kilómetros cuadrados y alberga a casi 70.000 residentes. En escala, rivalizaba con algunos de los países más pequeños del mundo pirata. Fiel a su nombre, Migotown se especializaba en la producción de arroz y frutas. Como importante centro agrícola en la periferia del Nuevo Mundo, se encontraba a tan solo 1000 millas náuticas del ramal GIC. 3 días en barco, y un viaje de ida y vuelta podía completarse en una semana. Tanto Kuzan como Yorichi coincidieron. Migotown debía estar dentro de la esfera de influencia directa de su rama. Estabilizar Migotown y asegurar una ruta marítima segura garantizaría que su base de marines nunca sufriera escasez de suministros. Un buque de guerra de la marina con casco verde se acercaba lentamente al puerto de Ciudad Migo. Sus nítidas velas blancas lucían un enorme emblema de gaviota azul. Sobre la gaviota, las letras inglesas G y C estaban escritas con gran valentía. A medida que el buque de guerra se acercaba al puerto, los habitantes del pueblo que trabajaban en los muelles miraron hacia arriba con curiosidad. En el Nuevo Mundo, los buques de guerra de la marina eran algo poco común. Aunque los residentes de Pueblo Migo habían visto bastante, especialmente cuando la fuerza principal de la marina estaba estacionada en la isla Lodestar y la visitaban con frecuencia para abastecerse, los últimos días habían sido tranquilos. Además, ninguno de ellos había visto jamás esta insignia GIC. La noticia de la llegada del buque de guerra se extendió rápidamente por la ciudad. Para cuando el barco de Kuzan entró en el puerto, ya se había empezado a congregar una gran multitud. En cuestión de minutos, oleadas de gente se dirigieron al puerto. Disminuyendo la velocidad, arriando velas, fondeando. La tripulación trabajaba en sintonía. En poco más de 10 minutos, el barco estaba atracado firmemente junto al muelle. Cientos de personas ya se habían reunido a lo largo del muelle, contemplando el buque de guerra con esperanza. Yorichi, ¿qué pasa? Kuzan salió del camarote cuando el barco se detuvo y vio a Yorichi Tsujikuni de pie en la proa, observando en silencio a la creciente multitud. Curioso, se acercó y preguntó: ¿por qué hay tanta gente reunida en el muelle? ¿Quién sabe? Respondió Yorichi, observando con calma. Pero a juzgar por sus expresiones, no están aquí para ahuyentarnos. Al asentarse el barco, la multitud se hizo a un lado. Un anciano con bastón emergió lentamente de la multitud y se dirigió al buque de guerra, levantando la cabeza hasta que sus ojos se encontraron con los de Yorichi. Alcalde. Alcalde Kiros. La gente lo saludó con respeto. Una mujer llorosa a su lado parecía a punto de hablar, pero Kiros la detuvo con suavidad al levantar la mano. Se giró para encarar a los marines uniformados en la proa del barco. Sin dudarlo, le pasó su bastón a la mujer que estaba a su lado, luego se arrodilló lentamente e hizo una reverencia a Yorichi y Kuzan. Alcalde. Alcalde Kiros. ¿Qué está haciendo? Los vecinos del pueblo quedaron boquiabiertos. Para ellos, era impensable que este respetado anciano se arrodillara ante forasteros. Pero Kiros no les hizo caso. Con una profunda reverencia, gritó: Marines. Sois marines, ¿verdad? Ayúdenos, por favor. Ayuden a la gente del pueblo. Ayuden a esas pobres madres. Ayuden a los niños. Su voz resonó por todo el puerto, llena de desesperada determinación. El muelle se sumió en un silencio inquietante. La mujer llorosa miró a Kiros y a los marines, y luego cayó de rodillas con un golpe sordo. Y como una ola, otros los siguieron. Pronto, la multitud estaba llena de hombres y mujeres arrodillados, la mayoría de entre 20 y 30 años, con solo algunos rostros mayores. Los ojos de Yorichi se entrecerraron levemente mientras permanecía de pie en la proa, murmurando: parece que algo serio está sucediendo. Kuzan ya se había ido. Apenas Kiros terminó de suplicar, Kuzan apareció ante él. Con rostro sombrío, sujetó suavemente al anciano alcalde por los brazos y dijo:
Soy Kuzan, comandante de la rama GIC estacionada en la isla Lodestar. Por favor, levántate y cuéntame qué pasó. Sea lo que sea, los marines haremos todo lo posible por ayudarte. Su voz estaba cargada de resolución. Cualquiera que esté dispuesto a arrodillarse y abandonar su orgullo de esta manera debe estar enfrentando algo devastador. Mi hijo ha desaparecido. Solo tiene 5 años. Incluso antes de que Kuzan pudiera terminar de hablar, una joven salió corriendo de entre la multitud, sollozando mientras caía de rodillas y sostenía una foto de una niña pequeña. Sus acciones provocaron una avalancha. Más hombres y mujeres se abalanzaron sobre él, cada uno con fotos en la mano, llorando mientras se las entregaban a Kuzan. Mi hijo también ha desaparecido. Por favor, ayúdenme. Ayuden a mi hijo. Por favor, te lo ruego. Mira a mi hijo. No puedo vivir sin él. Los gritos resonaron por todos lados. De vuelta en el buque de guerra, los marines se habían reunido detrás de Yoriichi, sus rostros sombríos mientras miraban a Kuzan rodeado por la multitud desesperada. Yoriichi observó la escena en silencio, murmurando para sí mismo. Así que la maldad del nuevo mundo se ha vuelto tan flagrante. En el puerto, la multitud hablaba a la vez de diferentes cosas, creando un murmullo caótico. Para Kuzan, Yoriichi Tsujikuni y los demás marines, sus mentes estaban inundadas de fragmentos de información desorganizados, lo que hacía casi imposible reconstruir una imagen coherente de lo que estaba sucediendo. Lo único que pudieron averiguar fue que un gran número de niños habían desaparecido de la isla. Docenas, en realidad. Todos tranquilos, por favor cálmense. Que hable primero este anciano. Luego oiremos a cada uno de ustedes por turno. Si todos habláis a la vez no podré entender nada. Kuzan alzó la voz para calmar la situación. Al resonar sus palabras, el muelle se quedó en un silencio notable. Solo unos pocos padres que habían perdido a sus hijos seguían sollozando desconsoladamente, incapaces de contener sus emociones. Al ver que las cosas se habían calmado, Kuzan ayudó al caballero mayor a ponerse de pie y dijo amablemente: Señor, ¿cómo debo dirigirme a usted? Parece que hablas en nombre de todos. ¿Podrías contarnos los detalles de lo sucedido? Mientras Kuzan se dirigía al anciano, ya se había bajado una escalera de madera del buque de guerra. Yoriichi Tsujikuni condujo a más de una docena de marines hasta el muelle, rodeando a Kuzan y centrando su atención en el anciano. Comandante de la base Kuzan, me llamo Shiso. Gracias a la confianza de todos, soy el alcalde de Migotown. En los últimos 10 días aproximadamente, docenas de niños han desaparecido de Ciudad Migo. Ya he organizado a la gente del pueblo para que busquen a fondo, pero no hemos encontrado ni un solo rastro de ellos. Ni uno solo. Sospecho que estos niños fueron secuestrados por un grupo de tráfico de personas. Eso explicaría por qué no podemos encontrarlos en la isla. Somos gente común y corriente. Los barcos de nuestro pueblo son todos pequeños y no pueden viajar lejos. Por eso quiero pedirle a los marines que nos ayuden a encontrar a los niños desaparecidos. Mientras el alcalde Siso hablaba, sus rodillas cedieron nuevamente y trató de arrodillarse ante Kuzan y los demás, pero Kuzan reaccionó rápidamente, atrapándolo antes de que pudiera arrodillarse. Todos, traigan las fotos de sus hijos a la base, comandante Kuzan. Tras ser impedido de arrodillarse, Siso no insistió. Al ver que era fácil hablar con Kuzan, se giró hacia los habitantes del pueblo y gritó. Tras sus palabras, la multitud se abalanzó de nuevo, poniendo fotos de varios tamaños en las manos de Kuzan. Kuzan no las rechazó. Aceptó las fotos y comenzó a hojearlas rápidamente. También le entregó la mitad a Yoriichi Tsujikuni, quien también las escaneó rápidamente. Algunos de sus subordinados se reunieron detrás de Yoriichi, y al ver las fotos, no pudieron evitar murmurar enojados. Esto es imperdonable. Son todos unos niños tan pequeños. Esos traficantes merecen la muerte. Vicealmirante Yoriichi, debe ser un grupo de cazadores de esclavos. Están por todo el nuevo mundo. En mi propia ciudad natal ya viví algo así. Al ver las fotos en las manos de Yoriichi, uno de los marines apretó los puños con rabia, empatizando profundamente con los padres que habían perdido a sus hijos. Por favor, te lo rogamos. Al oír las palabras grupo de caza de esclavos, los habitantes del pueblo palidecieron. En el Nuevo Mundo, estos grupos eran tan temidos como los piratas. La principal diferencia entre ambos residía en su fuente de ingresos. Los cazadores de esclavos solían tener menor poder de combate que los piratas y se ganaban la vida capturando y vendiendo esclavos. Los orígenes de estos esclavos variaban ampliamente. Piratas, civiles, deudores o prisioneros de guerra.
Y estos esclavos fueron enviados a todo el mundo para servir a los nobles que exigían tales bienes. El mayor consumidor de esclavos del mundo no era otro que los dragones celestiales que vivían en Merigeoise. Pero encontrar a los niños secuestrados en ese vasto mar fue como pescar una aguja en el océano. ¿Cazadores de esclavos, Eri? Si solo buscan dinero, ¿por qué secuestran a niños de 5 o 6 años? ¿No son más valiosos los hombres adultos y las mujeres hermosas? Yoriichi, sin dejar de hojear las fotos, frunció el ceño y planteó la pregunta en voz alta. Sus palabras aturdieron al marine que había hablado antes, e incluso Kusan, Shiso y los vecinos de los alrededores guardaron silencio, volviéndose hacia Yoriichi. Tal vez porque los niños pequeños son más fáciles de atraer. Menos riesgo, sí, debe ser eso. Después de pensarlo un momento, el marine respondió. Yoriichi asintió levemente, aceptando la explicación por ahora, luego se giró para preguntar. Alcalde Shiso, ¿cuántas personas viven en Migotown? ¿Puede tu ciudad realmente buscar en toda la isla en tan poco tiempo? Al oír esto, Shiso miró a Kuzan confundido y preguntó. Comandante de base Kuzan, este hombre es. Era comprensible. Kuzan era claramente el líder de esta unidad de marines, pero su subordinado había hablado con tanta firmeza. Shiso estaba confundido. ¿Quién estaba realmente al mando? Es el vicealmirante Yoriichi Tsujikuni del cuartel general de la marina y mi ayudante. Lo que le digas a él, es como si me lo dijeras a mí. Kuzan respondió mientras anotaba mentalmente la línea de preguntas de Yoriichi. En el mundo del tráfico de esclavos, las más valiosas eran las jóvenes de especies raras. Por debajo de ellas, hermosas mujeres humanas, seguidas por fuertes esclavas de combate y, finalmente, robustas trabajadoras. Los niños eran prácticamente inútiles a esta escala. Pocos nobles los querían. Como máximo, se consideraban los de unos 10 años, ya que podían trabajar y ser entrenados para la obediencia. Pero niños de 5 o 6 años requerían cuidados y generaban pocas ganancias. Incluso los perros podían rechazar tales bienes. A menos que fueran bebés, no atraerían a ningún comprador. Nuestra ciudad tiene menos de 100.000 habitantes. He sido alcalde durante casi 30 años. Aunque no conozco a todos, conozco este pueblo como la palma de mi mano. Todos buscaban a estos niños. De verdad que no los encontramos. Se los deben haber llevado. Al escuchar al alcalde hablar con tanta firmeza, Kuzan y Yoriichi instintivamente intercambiaron miradas. Yoriichi, ¿qué opinas? Kuzan se rascó la cabeza, sin saber por dónde empezar. Había sido marine durante muchos años, pero rara vez se había encontrado con casos como este. Su experiencia residía en combatir piratas y liderar persecuciones navales. Investigar secuestros no era su fuerte. Las palabras del alcalde Shiso tienen fundamento. Sugiero que primero interroguemos detalladamente a todas las familias que perdieron a sus hijos. Veamos en qué circunstancias ocurrieron las desapariciones. A partir de ahí, podemos buscar pistas. Además, deberíamos investigar cualquier barco que haya atracado recientemente. Ver si alguno es sospechoso. La búsqueda en la isla también debe continuar. En un pueblo de este tamaño, no podemos descartar que los niños estén escondidos en algún lugar. Mientras Yoriichi hablaba, su haki de observación ya se había extendido por toda la isla. Comparadas con las de los adultos, las auras de los niños eran más fáciles de detectar. Si aún estuvieran vivos y concentrados en una zona, encontrarlos no sería tan difícil. Pero si estuvieran muertos, o separados, o ya llevados al mar y entonces las cosas se complicarían. Kuzan, impresionado por la lógica y minuciosidad de Yoriichi, decidió inmediatamente dejarle tomar el control total de la investigación. Él no era bueno en ese tipo de cosas, era mejor dejarlo en manos de alguien que sí lo fuera. Los interrogatorios y la gestión de casos no podían terminarse rápidamente. Kuzan también tenía que concentrarse en la construcción de la nueva base de la rama de la Marina. Era necesario establecer prioridades y dividir el trabajo. Él se encargaría de la logística, el reclutamiento y la construcción de las bases. Yoriichi se ocuparía de los habitantes del pueblo y del caso de los niños desaparecidos. De esta manera la Armada no descuidaría sus deberes ni decepcionaría al pueblo. Para ser honesto, desde un punto de vista frío y utilitario, construir una nueva base para atrapar más piratas beneficiaría más a la paz mundial. Pero ni Kuzan ni Yoriichi pensaron de esa manera. Había gente necesitada justo frente a ellos, ignorar eso no era algo que su conciencia les permitiera. Yoriichi, te dejo esto a ti. No soy muy bueno en esto.
Si necesitas ayuda, enviaré gente para que te ayude. Me encargaré de la construcción de la base. Sin embargo, las palabras de Kuzan fueron malinterpretadas por el alcalde Shiso y los demás como una evasión. Yoriichi parecía demasiado joven, el propio nieto de Shiso podría incluso ser mayor. ¿Confiarle algo tan importante a un oficial con cara de niño? Eso no inspiraba confianza. Aunque fuera vicealmirante, los aldeanos estaban inquietos. Las rodillas de Shiso volvieron a doblarse y se preparó para arrodillarse, gritando. Comandante de la base Kuzan. No puede dejarle esto a otros. Los niños necesitan a los marines. ¿No se supone que debes defender la justicia? Ignorarnos es lo que significa la justicia. Presión moral. Con solo unas pocas palabras, el alcalde Shiso arrinconó moralmente a Kuzan. Kuzan tenía un fuerte sentido de la moralidad y el chantaje emocional funcionaba bien con él. Las personas desesperadas a veces recurrían a estas tácticas para obtener ayuda. Aunque incómodas, solían ser el último recurso. Y para la Marina, incluso si tal comportamiento fuera desagradable y podrían realmente ignorarlo si realmente afirmaban defender la justicia. Al menos para Kuzan, la respuesta fue no. Frunció el ceño, estaba a punto de hablar, cuando Yoriichi dio un paso adelante y dijo. ¿Era el alcalde Shiso? Nosotros, los marines, investigaremos este asunto a fondo. Ayudaré personalmente a buscar a los niños desaparecidos. Pero necesitaremos tiempo para recopilar información. Has venido a nosotros en busca de ayuda y no te rechazaremos. Pero al mismo tiempo, no haré promesas vacías. No diré algo como seguro que los encontraremos. Espero que lo entiendas. Habéis estado buscándoos durante tanto tiempo y sabéis lo difícil que es esto. Haremos todo lo posible. Y sea cual sea el resultado, te daremos una respuesta. Hasta entonces, por favor confíen en los marines. Yoriichi se colocó frente a Kuzan, hablando con calma pero con firmeza. Sus palabras hicieron que Kuzan se detuviera. El alcalde Shiso miró al joven marine pelirrojo que tenía delante, abrió la boca y luego asintió lentamente. Por extraño que parezca, este joven oficial parecía más sereno que el propio comandante de la base. Esto alivió un poco el corazón de Shiso. Aunque Yoriichi solo hubiera hablado con formalidades, al menos no había prometido nada a ciegas. Eso por sí solo lo hacía parecer más confiable. Si los marines están dispuestos a ayudar, eso ya es más que suficiente. En cuanto al resultado, sabemos que esto no es algo que se pueda forzar. Gracias, comandante de la base Kuzan, gracias, vicealmirante Yoriichi. Shiso les hizo una profunda reverencia a ambos. Quienes estaban detrás de él, quienes habían perdido a sus hijos, le dieron las gracias una tras otra. Ahora que habían aceptado ayudar, era hora de actuar. El alcalde Shiso organizó una oficina privada en la ciudad para que Yoriichi entrevistara individualmente a cada familia afectada. Kuzan asignó 2 marines para ayudar a Yoriichi mientras él dirigía al resto para comprar suministros y reclutar colonos para la nueva base. La investigación de Yoriichi duró desde la mañana hasta la noche. Cuando la luna ya estaba alta sobre los árboles, ya había terminado todas las entrevistas. Esa noche, regresó a su camarote y repasó las notas con el ceño fruncido. Todas las desapariciones ocurrieron en la misma semana. No había señales de antemano. Es muy probable que los hayan llevado al mar. No es probable que fuera un barco negrero. Ningún buque grande o mediano permanecía atracado más de una semana. El único barco que permaneció más tiempo era uno del gobierno mundial. Y podría ser y cayó la noche. La brisa marina soplaba fría y cortante. Yoriichi caminó hacia la cubierta, alzando la vista hacia las estrellas. Un escalofrío lo recorrió, no solo en la piel, sino en el corazón. Observó las estrellas durante un buen rato. Luego desenvainó su espada, observando el kanji grabado en su base. Aniquilación/destrucción. Yoriichi ya tenía una respuesta. Vamos. Veamos si estoy en lo cierto. Al día siguiente. Al amanecer, Yoriichi Tsujikuni ya estaba despierto. Tras un rápido lavado y vestido, salió a buscar a Kuzan. Cuando llegó al camarote de Kuzan, el almirante aún dormía. Fueron los golpes lo que lo despertaron. Kuzan entreabrió la puerta, dejando entrar a Yoriichi. Mirando aturdido el reloj de la pared, bostezó y murmuró: Oye, Yoriichi, son solo las 5:30. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí tan temprano? Si no es algo importante, te juro que no te lo perdonaré. No tienes idea de lo tarde que me quedé despierto anoche intentando convencer a la gente de que se mudara. Es un verdadero dolor de cabeza.
Volvió a la cama tambaleándose, aturdido, con un pijama azul pálido y un antifaz para dormir subido hasta la frente. Mientras hablaba, Kuzan extendió la mano hacia el antifaz, con la clara intención de volver a dormir. Ha habido un avance en el caso del niño desaparecido de Migotoun, dijo Yoriichi. He venido a pedir vuestra ayuda. Se sentó tranquilamente en el taburete al lado del escritorio, con la espada larga apoyada contra la mesa y los brazos cruzados sobre el pecho mientras se dirigía a Kuzan. En cuanto Kuzan oyó eso, su actitud cambió por completo. Toda somnolencia desapareció. Se enderezó de inmediato y miró fijamente a Yoriichi, exclamando. ¿Encontraste una pista? Tan rápido. Dime, ¿cuál es la pista? ¿Cómo puedo ayudar? El perezoso Kuzan de hacía unos segundos había desaparecido. Ahora estaba completamente alerta y serio. Aún no he confirmado toda la verdad, respondió Yoriichi con serenidad. Necesitaré varios subordinados con experiencia en navegación. Y un barco capaz de realizar largas travesías. El plomo, no está en esta isla. Yoriichi no le contó directamente a Kuzan todo lo que sospechaba. Una razón fue la falta de pruebas sólidas. Otra era que si el culpable de los secuestros de niños realmente estaba vinculado al gobierno mundial, entonces esta situación no podía terminar limpiamente. No quería involucrar a Kuzan en esto. Dada su personalidad, sin duda insistiría en acompañarlo. Podría parecer una misión sencilla a primera vista, pero lidiar con las consecuencias, si se descubría la verdad, sería algo que pocos podrían soportar. Pero Kuzan no pidió más detalles. Confiaba en Yoriichi sin rechistar. Acariciándose la barba incipiente, pensó un momento antes de responder. No hay problema con la mano de obra. En cuanto al barco, simplemente tomen nuestro acorazado. Pueblo Migo está a solo 3 días de Isla Lodestar. Los barcos mercantes de aquí pueden ayudar con el transporte de suministros. Y por ahora, no tenemos mucho despliegue activo. Estamos centrados principalmente en estabilizar nuestra base. De todas formas, el acorazado está ahí parado. Si lo necesitas para zarpar, es tuyo. Kuzan tomó una decisión contundente. Tras una breve pausa, añadió. La docena de marines que nos acompañaron esta vez tienen experiencia en navegación. ¿Serán suficientes? Si es así, llévenlos a todos. Si no, pediremos más de la isla Estrella Polar. No hay necesidad de ser formal conmigo. Simplemente deja un registro y lleva a quien necesites. Yoriichi asintió levemente, reconociendo en silencio el apoyo de Kuzan. No hacía falta que intercambiaran palabras sentimentales. Con la promesa de Kuzan asegurada, Yoriichi se puso de pie y dijo. Eso será suficiente. Demasiada gente solo nos retrasaría. Iré a dar las órdenes. Kuzan, será mejor que te pongas en marcha. No te quedes holgazaneando en el barco. Me estoy preparando para zarpar. Agarró su espada y se dirigió a la puerta. Kuzan se rascó la cabeza con impotencia mientras lo veía irse, y luego comenzó a cambiarse de ropa. Pero justo cuando Yoriichi llegó a la puerta, se detuvo. Su voz era despreocupada, pero sus palabras tenían peso. Por cierto, Kuzan, ¿recuerdas aquella nave del gobierno mundial que encontramos cerca de la isla Lodestar hace un tiempo? Creo que su información podría ser útil para esta misión. ¿Tienes alguna forma de contactarlos? Kuzan no dudó. Mientras se vestía, respondió. Ah, esa. Era una nave de la CP, una de las operaciones encubiertas directas del gobierno mundial. Ahora que lo dices, podrían ser útiles. Cuando se trata de recopilar información, el CP no es ninguna broma. En cuanto al contacto, la Armada no tiene línea directa. No formamos parte del mismo sistema. Normalmente, si hay una operación conjunta entre la Armada y el puesto de mando, la comunicación se realiza directamente a través de los altos mandos. Pero, encontrarlos no es tan difícil. Esta vez, CP se unió a nosotros en el Nuevo Mundo para una misión conjunta. Nos ayudan a dar caza al rey pirata Roger. Si todo va bien, deberían estar ahí ahora mismo, persiguiendo a Roger con el almirante de flotas en Goku. Simplemente pregúntele al vicealmirante Garp, él lo sabrá. Kuzan terminó de vestirse y rápidamente tomó algunas mudas de ropa del armario, empacándolas para la partida. Yoriichi dio un silencioso milímetros mientras lo observaba trabajar, luego se dio la vuelta y salió de la cabaña a paso rápido. Unos 10 minutos después, un agudo silbido resonó en el silencioso puerto de Migotoun. Vestido con un traje formal y una pequeña mochila, Kuzan se encontraba en el muelle, observando cómo el acorazado de casco verde partía. Un solo marine estaba a su lado, observando cómo el barco se alejaba.
Yoriichi realmente hace las cosas. Ya encontré una pista así de rápido, murmuró Kuzan con admiración mientras la nave desaparecía de la vista. A bordo del barco que partía, Yoriichi se encontraba en la proa, mirando en silencio el mar. En su mano llevaba una pose de tronco eterno especial. A diferencia de otras, su cúpula de cristal no contenía una aguja, sino un pequeño trozo de papel. Era una pose de tronco eterno basada en la tarjeta Vive. Su dueño era el almirante Sengoku. En el Nuevo Mundo, era estándar que los barcos de la Armada utilizaran este tipo de brújula eterna para navegar y mantener el contacto. Antes de zarpar, Yoriichi ya había confirmado la posición de la nave del gobierno mundial con el vicealmirante Garp a través de Denden Mushi. En algún lugar del Nuevo Mundo, la flota liderada por el almirante Sengoku y el vicealmirante Garp, después de casi medio mes de persecución, finalmente alcanzó a los piratas Roger. Esa tarde, el Oro Jackson finalmente estuvo a su alcance y comenzó una batalla. A bordo del buque insignia de la Armada, el buque Cero, el almirante Sengoku se encontraba en la proa, flanqueado por oficiales de alto rango. Observaba con tristeza al Oro Jackson, a varios cientos de metros de distancia. Garp, sin embargo, lucía una sonrisa radiante. Estaba al frente de la formación, con 2 carros de balas de cañón a su lado. Meteorito de hueso de puño. Después de estimar la distancia, Garp agarró casualmente 2 balas de cañón, gritó el nombre de su ataque y las arrojó directamente al barco pirata. ¡Ju! Una explosión estridente atravesó las nubes mientras las balas de cañón surcaban el aire. Justo antes de impactar al Oro Jackson, una fuerza cortante surgió de la nave, partiendo ambos proyectiles en 2 en el aire. Pero mientras estas estallaban sobre el mar, innumerables balas de cañón más volaron desde el resto de la flota de la Armada, cayendo hacia el barco pirata. Capitán Roger. La marina está disparando de nuevo. Son demasiados para contarlos. Gritó Buggy desde el puesto de observación, telescopio en mano, mientras el cielo se oscurecía con los proyectiles. En cubierta, Roger miró hacia la lejana flota de la marina y se rió a carcajadas. Ja 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 ja. Ese bastardo de Garp sí que sabe cómo hacer una entrada. Vino hasta aquí solo para darnos una despedida como es debido. Se lo debemos mucho. Todos, prepárense. Esta podría ser la última vez que nos enfrentemos a la marina. Con eso, Roger saltó por los aires. Desenvainando su espada, asestó un tajo directo al mar. Un zumbido ensordecedor siguió mientras una ola negra, envuelta en un relámpago carmesí, surcaba el aire hacia la flota de la Armada. Los proyectiles que se dirigían hacia ellos perdieron toda su fuerza bajo la abrumadora presión y se precipitaron al mar.